Hola, ¿cómo estás? Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de capitalizarme.com y te quiero contar sobre un tema que han estado últimamente y obviamente por el coronavirus preguntando mucho, que es ¿qué tal invertir en tiempos de crisis? ¿Es recomendable hacerlo? ¿Es recomendable estar guardando tu dinero quizás para esperar a que esto pase, amaine? Bueno, hay mucha incertidumbre respecto a este tema y por eso he querido hacer este video. He investigado al respecto y he hablado con muchos expertos, tanto inmobiliarios como de otras industrias, y todos conciernen, o la gran mayoría, están de acuerdo que invertir en tiempos de crisis puede ser una muy buena oportunidad, pero también obviamente existen riesgos. Entonces, lo principal, primero que todo, es que uno debe mantener la calma, no entrar en desesperación y obviamente buscar instrumentos de inversión que sean de bajo riesgo. Lo más probable es que en las crisis los instrumentos volátiles tiendan a moverse mucho. Puede ser, existe obviamente lugares, opciones y acciones, por ejemplo, que pueden crecer y dispararse, como también algunas caer al suelo y hasta quebrar. Hay empresas que quiebran en estos tiempos. Entonces, todo lo que es volátil, todo lo que implique mucho apalancamiento, que debe decir que una empresa que esté sobreendeudada para poder operar, eso corre riesgos. Entonces, lo principal es que inversión en tiempos de crisis, lo ideal es invertir en cosas de bajo riesgo, que pueden ser tanto bienes inmuebles, y obviamente en bienes inmuebles también vamos a hacer un hincapié, que se lo voy a decir inmediatamente, pero también si quieres invertir en la bolsa, si quieres invertir en fondos mutuos, si quieres invertir en otros instrumentos de renta, como también la cuenta 2, por ejemplo, de la AFP, uno, elegir los instrumentos menos riesgosos es más común que te vaya bien en los momentos de recesión y de crecimiento. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque normalmente las crisis, si ustedes se fijan en la historia, tienden a que hay una bajada y después hay una subida. Obviamente, la gran mayoría de los pensadores inversionistas tratan de descifrar cuándo uno está en lo más bajo para tratar de invertir ahí y llegar a la subida, pero eso es muy difícil. La verdad que la especulación, el querer predecir el fondo de la crisis es muy difícil y normalmente existe muy poca gente que ha logrado ganarle al mercado en ese sentido. Entonces uno lo que hace cuando invierte es apostar al mercado, que es como lo que hizo una vez el gran famoso economista Warren Buffett, donde en el 2007 hizo una apuesta. Él dijo, yo voy a invertir, en este caso en Estados Unidos, en el índice SP500, que era un índice que alberga las 500 grandes compañías de Estados Unidos, que da una rentabilidad promedio anual del 8%. Entonces él dijo, yo voy a invertir en esto, que sabemos cuánto ha funcionado en los últimos casi 80 años, y voy a apostarle $1 millón a las personas que alguien invierta de manera independiente tratando de ganarle al índice. ¿Qué pasó? Nadie le ganó. Él ganó su propia apuesta y él ganó de hecho $1 millón porque invirtió por 10 años, porque la apuesta era que por 10 años le ganaran. Porque puede ser que uno tenga suerte o la chunte una vez, pero estar 10 años preocupado de ser experto en tu inversión no es tan fácil. Entonces, él ganó su apuesta y el $1 millón que él invirtió en ese índice se convirtieron en 2, que luego obviamente se los quedó el mismo porque nadie le ganó la apuesta. Entonces, lo que voy con esto es que si tú vas a elegir algún instrumento de inversión, como por ejemplo en mi caso yo he elegido el inmobiliario, es elegir lugares que no apelen a la especulación máxima. Por ejemplo, invertir en mucho bonopié. ¿Qué quiere decir eso? Que te inflen el precio, no tiene otro nombre, que te inflen el precio de forma especulativa. Es mejor apostar o invertir, que te bajen el precio, que te hagan un descuento, porque ahí tú estás comprando algo real, estás comprando un descuento real, vas a saber la rentabilidad real de tu inversión y ojalá en un sector, si estás comprando algo en entrega inmediata, en un sector que ya tenga buena demanda de arriendo. Si estás pensando a futuro, por ejemplo, en mi caso yo también me compré un departamento que se entrega en 4 años más. ¿Por qué? Porque ahí yo sí estoy apostando a una pequeña especulación, o más que pequeña, porque son 4 años de especulación, pero teniendo información. Ese es mi segundo consejo más importante de todos. Si tú vas a invertir en algo, infórmate. No hagas a lo loco, sino que tienes que informarte en
lo que estás invirtiendo. En este caso, yo me dedico a la industria inmobiliaria y sé varias cosas, entonces que las transmito constantemente a través de mi podcast, Aprende de Inversión Inmobiliaria, a través de capitalizarme.com, en todas nuestras redes sociales, en YouTube. Hacemos 3 webinars a la semana donde entregamos información para que tú puedas tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué ocurrió? Invertí en un proyecto que se entrega en 4 años más, donde yo pienso que esta crisis ya va a haber pasado, vamos a estar en recuperación y en un sector donde además tengo información de que con los planos reguladores de la comuna, uno sabe todos los edificios donde van a construir. Entonces, que es información pública. Entonces, ¿cuál es la gracia? Uno puede más o menos prever que van a haber un levantamiento de densidad de población, lo que termina normalmente, si uno estudia lo que ha pasado en otros barrios, como barrio El Llano en San Miguel, o comunas que ya son hoy día muy consolidadas, cuando se ponen muchos edificios en un sector y edificios de buenas inmobiliarias, lo más normal es que ese sector crezca. Entonces, ahí es donde yo quería llegar. Puedes comprar a largo plazo, pero siempre que tengas información, siempre que estudies y que sepas en qué te estás metiendo. En el caso diferente de que tengas poca información o poco tiempo, trata de buscar cosas que sean lo más seguro posible. El riesgo se combate con la información para minimizarlos o para conocerlos por lo menos. Eso es súper importante. ¿Qué otros consejos son claves en tiempos de crisis? Según mi punto de vista, esto es personal, pero he escuchado y además, o sea, es personal más información de expertos que me han hablado. Normalmente es bueno mantener tus inversiones por lo menos un 50% líquidas. ¿Qué quiere decir esto? En instrumentos de inversión donde tú puedas hacer retiro de tu dinero cuando tú estimes pertinentes. ¿Por qué? Entonces, si tienes tu plata, por ejemplo, en un depósito a plazo largo en el fondo, si tienes una PB, si tienes una propiedad y necesitas de manera urgente tu dinero, probablemente no vas a poder sacarlo rápidamente y puede ser algo problemático para ti. Eso es lo primero. Y además, tener liquidez te permite aprovechar oportunidades. Si tú tienes liquidez, en caso de que aparezca una muy buena oportunidad, por ejemplo, en mi caso, si yo veo que hay una oportunidad inmobiliaria extraordinaria, que muchos personajes hicieron muy buenas ofertas, muy buenas apuestas en la crisis subprime, por ejemplo, en Estados Unidos, tenías que tener liquidez, porque debías pagar al contado o gran parte de la propiedad al contado para adquirir esa promoción. Entonces, es muy bueno tener liquidez, tanto por emergencia como aprovechar oportunidades. ¿Dónde está la liquidez? No es guardarla en un colchón, obviamente también ahí es liquidez, no es que no haya, pero como digo yo, creo que ahorrar es perder. Cuando tú ahorras, pierdes plata. Si tú tienes una capacidad de ahorro mensual, te invito a invertirla, porque cuando tú ahorras, pagas el impuesto que es conocido como el impuesto de los pobres, que es la inflación. Tu plata se derrite en el tiempo porque el pan sube, la benzina sube, todos los costos de vida suben, pero tu plata no. Entonces guardar la plata ahí sola no te va a servir. Pero de que está líquida, está líquida. Pero ¿dónde hay un instrumento líquido? Por ejemplo, acá en Chile están las cuentas 2 de la AFP, que tú puedes ingresar y retirar sin comisiones. Tienes también fondos mutuos en varias entidades financieras que puedes retirar relativamente rápida, en 3 días, en 10 días, entonces están relativamente al alcance. También esos son lugares donde tú puedes invertir tu dinero de forma líquida. Acciones de bolsa, donde son en entidades que se transen rápidamente, también puede ser un instrumento líquido. Y por otro lado está el otro 50% de tu capacidad de ahorro mensual, que es recomendable en mi pensamiento, invertirlo en instrumentos pensados para largo plazo, para tu jubilación. Por ejemplo, ahí obviamente entra en Chile por lo menos lo que se conoce como el APB, ahorro previsional voluntario, que tiene 2 regímenes, el régimen A y el régimen B. El régimen A, el Estado a ti te bonifica un 15% anual de tus ahorros, lo cual puede ser bastante interesante, pero tienes que saber que ese tiene un tope de 300.000 pesos anuales. Entonces, obviamente, puede ser un problema porque si tú estás aportando mucho, no estás aprovechando al máximo este beneficio. Y por otro lado, depende también de las comisiones de tu APB, porque si tiene una comisión muy alta,
esta comisión te come ese beneficio. Entonces hay que tener mucho ojo. Y el régimen B es un régimen en el cual tú tienes un beneficio tributario, una franquicia en la cual lo que tú ahorras puede descontarse de tu global complementario, por lo tanto pagas menos impuestos a final de año. Cuando tú estás en un tramo imponible muy alto, esto puede ser muy beneficioso para ti. Por eso siempre es bueno estudiarlos. No voy a decirle aquí todos los tramos porque yo no soy experto en ese instrumento, pero sé que existen y son buenos si uno los ocupa bien. Por otro lado, las propiedades. ¿Por qué a mí me encantan? Y acá entro ya de frente. Cuando tú compras dos propiedades, las primeras dos tienen primero que todo un beneficio tributario llamado DFL2, Decreto con Fuerza de Ley número 2. ¿Qué ocurre con estas dos propiedades? Primero que todo, son libres de impuesto a la renta. Esto es fantástico, significa que tienen inmunidad tributaria. Tú puedes comprarte dos departamentos pequeñitos, de menos o más que pequeñitos, son hasta 140 metros cuadrados y cumplen con esta condición, solamente por ser propiedades habitacionales de menos de 140 metros cuadrados, cumplen con la condición de ser DFL2, en las cuales tú puedes arrendar y, por ejemplo, supongamos que tienes dos de ellas, cada uno arrendado por 300.000 pesos, tienes 600.000 pesos mensuales libres de impuestos, que pueden quedarse para tu jubilación más adelante. Imagina la maravilla. Y si tú los compras y los arriendas, en el fondo tú compras con el banco y te apalancas con el banco usando deuda, lo que se llama deuda buena, una deuda que es más económica de lo que te genera el activo, puedes hacer un muy buen negocio y prácticamente pasa lo que dicen que es que se paga solo, que lo pongo entre comillas, porque obviamente hay que meter todos los gastos en la juguera y hay que entender el producto, pero normalmente tiende a pasar que sí. Entonces, ¿qué significa además el DFL2? Tiene una rebaja en las contribuciones. Al tener una rebaja en el pago de las contribuciones del 50% con un tope de 20 años, tú no solamente no tributas por los ingresos, sino que además pagas menos impuestos por tenerla, el impuesto territorial, que se llama, que son las contribuciones. ¿Qué otras cosas maravillosas tienen estas dos propiedades? Son libres de impuesto a la herencia, pero siempre con la salvedad que sea una propiedad nueva, que tú compres a la inmobiliaria. Cuando tú compras usadas, ese beneficio ya no existe y el impuesto a la herencia ya tienes que pagarlo, obviamente, tus hijos o quien tú heredes. Entonces, miren la maravilla, tienes estas dos propiedades que tienen todos estos beneficios extraordinarios y además de eso, tienen el 55 bis, que es otro beneficio tributario propio del crédito hipotecario, del mutuo hipotecario. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo que pagues por concepto de intereses del crédito hipotecario, que probablemente los primeros años que tú pagues tu crédito hipotecario va a ser la gran mayoría interés, tú puedes descontar con un tope de 4.800.000 pesos aproximadamente, 8 UTA, una UTA hoy día es 605.000 pesos aproximadamente, pero tú puedes descontar eso de tu global complementario, tal como lo hace el régimen 2 de la APB, o sea, acá el DFL2 tiene los beneficios de ingresos libres de impuestos, además de que la propiedad tú pagas el pie y después prácticamente se podría pagar sola, entonces vuelves a tener una capacidad de ahorro que puedes, si quieres, meterla en una APB, por ejemplo, o ahorrarla e invertirla en instrumentos líquidos. Entonces te quedas con tu capacidad, inviertes en instrumentos líquidos en caso de que la propiedad no esté arrendada, por ejemplo, tienes un colchoncito de emergencia. Eso es maravilloso. Y tiene el beneficio de descontar las contribuciones gracias, o sea, tiene el beneficio 55 bis de descontar los impuestos que pagas por el concepto de intereses del global complementario, entonces tiene las maravillas de ambos mundos. Por eso yo te invito a que si tú tienes capacidad de ahorro mensual, pienses en la opción de invertir en propiedades. Tienes que evaluarlas, obviamente, como toda propiedad, invertir en lugares buenos. Voy a hacer otro capítulo, espero que sigas mis episodios, te suscribas a mi canal de YouTube y puedas ver, porque voy a hacer también otro episodio de cómo elegir una buena propiedad, por lo menos desde el punto de vista de renta residencial, porque hay muchas propiedades, uno puede irse por el mundo de los terrenos, de las oficinas, de los locales comerciales, de las propiedades grandes, todos tienen distintas características que tú debieses conocer, pero si vamos a entrar en lo que capitalizarme.com y yo he aprendido a ser experto, es en el mundo de la renta residencial, que es lo que también invierten muchos fondos de inversión del mundo. Y te voy a contar cómo invierten ellos. Así que nos vemos en un próximo capítulo y te invito a que te suscribas a mi canal y nos vemos online.